Seguimos con la sesión de la tarde que, como veis en el programa, no sé si os habéis descargado la app de Marlice Island, si entráis en Play Store o como se llame la de Apple, que no sé cómo se llama, podéis descargar el... ¿Cómo se llama la de Apple? App Store. Vale, pues Apple Store. Podéis descargar la app de Marlice Island y tenéis ahí todo el programa. Encontraréis unas sesiones que pone primero TT, ¿vale? Eso viene de Trending Topic. Hemos generado estas mesas de discusión para discutir, nunca mejor dicho, sobre algunas temáticas concretas. En este caso, armonización de metodología de monitorización de basuras marinas en playa. Tenemos aquí a tres invitadas que nos van a amenizar hoy la sesión para hablar sobre las tareas de seguimiento de basuras marinas, ya sea a nivel de estudios o proyectos o a nivel de ciencia ciudadana, que se requiere la aplicación de protocolos estandarizados y desde, bueno, como todos sabéis los que estáis aquí, pues muchas veces es complicado unificar criterios, ¿no? Y de eso trata un poco la sesión de hoy, centrada además en algunos casos prácticos en las Islas Canarias. Tenemos a Patricia Ostiategui de ADS Biodiversidad, que es bióloga marina, está aquí a la derecha, trabaja en ADS desde el 2016 y ha participado en el proyecto europeo INDICIT. Actualmente trabaja como técnico de proyectos en el Ocean Lead y está realizando su tesis en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz, que la tenéis allí a la derecha, es técnica de proyecto en Asociación Vertido Cero, es ingeniera del medio natural por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en la evaluación y corrección de compensación de impactos producidos por actividades humanas. Actualmente, en Vertido Cero, es responsable del desarrollo de proyectos nacionales y europeos e impulsa aplicaciones de ciencia ciudadana con el ITER y Marnova, que es una de las cuestiones que se van a centrar hoy la sesión. Y Bárbara, que está sentada en medio de ellas dos, es Project Manager en el Observatorio de Basuras Marinas de Canarias, es licenciada en Ciencias del Mar y dedicada al estudio de las basuras marinas y la determinación de contaminantes adheridos a los mismos. Desde 2020 dirige el Observatorio de Basuras Marinas de Fuerteventura y ha venido también aquí a acompañarnos hoy con sus conocimientos sobre las Islas Canarias. Pues nada, sin más os dejo, que todo vuestro. Muchas gracias, Patricio. Lo hacemos desde el atril, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Como dijo Patricio, yo soy miembro de ADS Biodiversidad y bueno, el último año con el proyecto INDICIT, con el proyecto Ocean Lead, hemos tenido esto de la armonización, ¿no?, que vamos a hablar en este taller, sobre todo con los residuos y las limpiezas que se realizan en playas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos ahora mismo en Canarias. Si nos ponemos a mirar qué información tenemos sobre limpiezas de playas en Canarias, lo que nos encontramos es con esta imagen en la que tenemos muchísimos grupos diferentes en cada una de las islas, por lo que a la diferentes metodologías que pueden utilizar estos grupos le sumamos la complejidad de la insularidad, ¿no? La conexión que pueden tener estos grupos, obviamente entre islas, es menor que si estuviesen en la misma zona geográfica, y lo que ocurre es esto: son diferentes grupos que utilizan diferentes metodologías, tanto para realizar las limpiezas, pero también para categorizar, los que tienen como objetivo categorizar esas basuras. Nosotros realizamos una encuesta a los diferentes grupos que realizaban limpiezas de playa en Canarias y les preguntamos que si categorizaban la basura y que qué metodología utilizaban. Entonces nos encontramos desde grupos que utilizaban la lista de OSPAR con más de 160 categorías y que lo registraban todos, grupos que utilizaban Marnova, que luego Beatriz nos hablará de ella, grupos que simplemente utilizaban su propia base de datos de Excel con la categoría que ellos creían, otros que hacían fotos, otros que simplemente separan entre los diferentes contenedores a los que van a ir después esos residuos, otros que hacían fotos y bueno, ahí se quedaban. Pero esta información está ahí. Es decir, tenemos muchísima información sobre la basura que hay en las islas, pero la tenemos completamente disgregada. Por una parte, por los diferentes grupos, por la insularidad, por diferentes metodologías y también porque no tenemos que olvidar que todos los grupos que hacen estas limpiezas tienen diferentes objetivos. No es lo mismo un grupo que realiza limpiezas con centros escolares para hablar sobre la problemática de las basuras marinas y para concienciar, que grupos que quieren llegar un poquito más arriba, quieren que esos datos queden registrados y que esos datos puedan servir para
monitorizar o para tener una mayor información. Nosotros lo que estamos intentando ahora mismo es que esta imagen que tenemos ahora de todos estos grupos diferentes se transforme en esto, en que todos esos grupos sigan haciendo sus actividades y que todos aquellos que se quieran unir a que su información sirva para los programas de monitorización, para el programa de seguimiento de basuras marinas del Ministerio, etcétera, puedan hacerlo, puedan tener por lo menos la misma metodología, aunque su objetivo sea diferente, aunque tengan objetivos diferentes, que esa metodología sea la misma y que todos esos datos puedan ser comparables para poder llevar este seguimiento, ¿no? Y que de esta manera podamos tener una buena monitorización de qué es lo que está pasando en las islas, qué basura tenemos, de dónde viene, a dónde está llegando más o a dónde está llegando menos, ¿no? Y bueno, para eso lo que tenemos es una herramienta que ya existe, que se está implementando, ¿no? Y que es Marnova, que es la que estamos intentando implementar ahora, que ahora Beatriz nos hablará de ella y que luego un poquito más adelante en el taller ustedes van a poder comprobar un poco cómo funciona y las diferentes categorías que tiene con una pequeña actividad que haremos. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de Marnova. Lo primero me gustaría preguntar, ¿hay alguien que no conozca Marnova o que no la haya utilizado? ¿Que no la haya utilizado? ¿No la habéis utilizado? Y por aquí tampoco. Bueno, voy a contar un poquito qué es Marnova. Es una app, pero también es una plataforma y es un protocolo. Es una app que ya nació en 2013, ya tiene 10 años, de la mano de Vertidos Cero, que es de donde yo soy, que somos un grupo de profesionales que nacimos a raíz del máster de residuos de la Universidad Autónoma y que lo que pretendíamos era, en 2013, conocer un poco más qué es lo que había de basura marina. En 2013 no había programa de seguimiento de basuras marinas del Ministerio. Empezó ese mismo año con el BM1 a partir del protocolo OSPAR. El protocolo OSPAR, si no lo sabéis, como ya ha dicho Alex esta mañana, tiene más o menos unos 120 objetos y con unas metodologías muy precisas de qué tipo de playa tiene que ser caracterizada, cuántos metros tiene que ser caracterizadas y el número de objetos. ¿Qué pasa? Que eso para técnicos, para personas muy formadas, está muy bien y es muy estándar para poder aplicar en otros lugares, en todo tipo de lugares, pero faltaba un hueco para todas esas personas que querían aportar, querían ayudar, lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? Que es un poco a lo que queremos tender. A esas personas no se les puede poner una lista de 130 objetos sin darle una formación previa y no se les puede comprimir tanto en ese tipo de caracterizaciones y es por ello por lo que surge Marnova. Marnova surge como cuaderno de campo para todas aquellas personas que quieren hacer caracterización y limpieza de playa de una manera, pues 100 metros estandarizada, pero con 60 objetos, que todo bebe también de OSPAR, ¿vale? Que es de la Convención del Atlántico Norte para la parte norte de España, pero también para la protección para el Mediterráneo y por el Convenio de Barcelona. Son tipologías de objetos un poco diferentes. Como ya sabréis vosotras, no es para nada lo mismo lo que se encuentra en el norte de España, lo que se encuentra en la parte del Mediterráneo y nada menos lo que se encuentra en Canarias. Ahora lo veremos. Entonces, todos estos protocolos han confluido en la app Marnova y en la utilización, sobre todo, para las costas españolas y luego también para el resto del mundo por parte de personas que con un mínimo de formación y con un mínimo de, sin tener que profundizar tantísimo en protocolos mucho más difíciles, puedan apoyar y podamos dar esos datos. Los datos ahora mismo de Marnova están entrando en el Ministerio de Medio Ambiente como parte del BM7, de los datos adicionales, que esto luego a su vez pasa a la Agencia Europea de Medio Ambiente, al Marine Litter Watch y pasa al propio OSPAR. Entonces, todos estos datos están siendo canalizados y están siendo llevados a todos los protocolos y todos los convenios internacionales, con lo cual hay muchos más datos y son muchos más fiables gracias a la ciencia ciudadana. Y nada, ahora cuando mi compañera Bárbara os va a contar un poquito más el caso de Canarias y luego vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico para poner en práctica todo esto que acabo de decir. Muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco... Uy, que me sentí yo la voz muy alta.
Ahí, sí, mejor. Bueno, siguiendo un poco la línea que comentaban las compañeras, como decía Patricia, desde hace muchísimo tiempo que sabemos que a Canarias le llega un montón de basuras, eso ya lo venían demostrando las asociaciones y todos los colectivos y voluntarios que recogían basuras en Canarias, y lo venían demostrando las universidades siendo pioneros, ¿no?, en esos primeros artículos científicos que comentaban pues toda la problemática de la corriente del Atlántico Norte y de las corrientes que llegaban hasta Canarias con un montón de basuras y con un montón de contaminantes añadidos. Entonces, desde 2020 en Fuerteventura sacamos el Observatorio de Basura Marina, que estaba financiado por el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, con el objetivo de generar conocimiento científico que sirviera de base sólida para mejorar la gobernanza, ¿no? En este sentido, somos muy fieles a que sin datos científicos no puedes cambiar nada, ¿no? Entonces, en ese primer momento pensamos en el Observatorio de Basura Marina, y así sigue siendo, como una red de personas involucradas en las que no queríamos dejar de contar con los voluntarios, con esa ciencia ciudadana, en la que añadimos como agentes claves a los pescadores, a los profesionales del sector pesquero de la isla de Fuerteventura, en los que tiene que estar la administración pública, por eso tenemos al Cabildo de Fuerteventura y a los ayuntamientos, y claro está, los gestores de residuos y las dos universidades canarias, porque bueno, ¿qué hacíamos con estos datos? ¿Se van a quedar dentro de una base de datos histórica dentro del observatorio? ¿Esto se va a compartir con alguien? ¿Qué es lo que hacemos, no? ¿Y qué podemos sacar más allá de enviarlo, pues en este caso a Europa, ¿no? ¿Qué les puede servir a los científicos? Con esto el proyecto se divide en tres grandes bloques: investigación, innovación y sensibilización, que tiene que ser paralela o transversal a los otros dos bloques. Investigación, pues bueno, conocer qué es lo que ocurría en Fuerteventura. En este caso no teníamos, sí, sabíamos que se recogía muchísima cantidad, la isla con mayor kilómetros de costa, pero no teníamos ni idea de qué era lo que más llegaba ni a dónde era la zona más. Pues podíamos saber, bueno, puntos calientes, pero no lo teníamos de esa manera como hablaba, ¿no? Con esa base científica de que es aquí, ¿no? Cómo afecta esto a especies vulnerables. Luego añadimos la innovación, ¿no? Cómo podemos mejorar el estudio, la metodología, aprovechando esa herramienta que son los profesionales del sector pesquero, y cómo podemos mejorar esa gestión de residuos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que gracias a todo el trabajo en conjunto de un montón de personas bonitas e involucradas dentro del observatorio, podemos diferenciar todos los residuos que se han recogido en costa, tanto en aguas circundantes como en los fondos. Podemos saber los puntos calientes de Fuerteventura, podemos actuar en base a cuando los vientos alisios son más predominantes, cuando la corriente del Atlántico Norte está más fuerte, cuando hay algunos procesos a mesoscala que lo podemos ver por los modelos oceanográficos. Entonces sabemos pues dónde tenemos que hacer mayor campaña, ¿no? En el caso de la costa, gracias a esa metodología homogenizada, porque estamos hablando todo el tiempo de que todos recogíamos de la misma forma, todos estábamos intentando meternos en esa forma de clasificar, no solo de pesar y decir recogí 40 kilos de residuos, sino de recogido 40 tapas de botella, 30 botellas y 3 palitos de chupachú. Vimos que en costa el 80% es plástico de un solo uso, vimos que lo que pescaban, lo que recogían los profesionales del sector pesquero era el 96% artes de pesca, sobre todo palangres rudimentarios africanos, que en las aguas interiores de Fuerteventura están prohibidos por la ley de pesca y también en las aguas interiores del Hierro, y lo que se cogía en los fondos pues venía de la pesca de tierra, ¿no? Lo que es nylon, anzuelos, plomos y demás. Esto que nos permite, al saber todo lo que se está recogiendo en la isla, sabemos cuáles son los residuos que más llegan y podemos identificar algunos residuos y saber de dónde vienen, ¿no? En este caso, pues bueno, hablamos de los palangres, igual que hablamos de una parte de las bateas de mejillón o las trampas de pulpo, que también son de la zona de Huelva y demás. Entonces, lo que vemos es que podemos trabajar en sinergia pues, con los
sectores más cercanos para ver cómo podemos acabar con la fuente de origen, porque al final el objetivo de hoy y el objetivo de armonizar los datos es acabar de limpiar playas y que llegue un momento en el que, bueno, pues podamos parar esa fuente. Es verdad que estamos hablando en una escala de tiempo larga, pero si podemos ir parando todas esas fuentes de origen, pues sería lo ideal. Y bueno, como les decía, pues ha habido más de 300 participantes dentro del proyecto y ahora creo que va a seguir Patricia, que nos va a contar alguna cosita más y comenzaremos también con la parte del taller para quien no conozca Mar Nova. Nosotros empezamos en 2021 utilizando el convenio OSPAR con todas esas cantidades de datos que recogíamos y a partir de ahí ya lo empezamos a meter en Mar Nova porque vimos, bueno, la facilidad, es una herramienta facilitadora para, sobre todo, aquellas asociaciones que a lo mejor les costaba un poco más todo el seguimiento del convenio OSPAR. Bueno, pues ya para terminar esta parte, ¿no?, más de charla, efectivamente llevamos toda la sesión hablando de armonización, de armonizar los datos y estos datos que queremos armonizar y que queremos que sirvan para algo, principalmente lo que nos encontramos es que vienen de 3 fuentes o de 3 puntos que a principio no tienen nada que ver, ¿no? Por una parte, las políticas, ¿no? El gobierno, los gestores que llevan a cabo pues, políticas o programas de seguimiento, etcétera, con respecto a esta basura marina. Por otro lado, los investigadores. En este caso, en Canarias, tenemos las 2 universidades, tanto la de Las Palmas como la de Tenerife, que están trabajando con basura marina, tanto en playas como flotantes, como en fondos, con macro, con micro basura. Y por otro lado, tenemos toda la información que nos viene de todos estos grupos, todas estas organizaciones que están realizando diferentes tipos de campaña, lo mismo, tanto de basura en playa como flotantes, como basura en fondos. Y estos 3 grupos de gente, de organismos, tienen información, pero cada uno la recoge de una manera y, sobre todo, en muchas ocasiones no están bien conectados. No están bien conectados bien por el tipo de información o bien por la dificultad en la comunicación entre unos y otros. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente tenemos unas flechas que van un poco así. Entre los gestores y los investigadores generalmente sí que hay mucha más conexión. Tenemos un feedback. Tenemos los investigadores, ayudan a la toma de decisiones y la toma de decisiones en muchos casos y por suerte cada vez más se basa en gran medida en los resultados de estos datos que tenemos. Como ejemplo que tenemos el programa de seguimiento de basuras marinas del Ministerio, basado en la clasificación OSPAR, llevado a cabo por técnicos bien formados, con una monitorización científica, 4 muestreos al año en las mismas playas, con la misma metodología en toda España, etcétera. Pero luego, ¿qué nos pasa? La ciencia ciudadana, con la aplicación Mar Nova en este caso, que es de la que estamos hablando, está generando muchísima información. Está generando una información que es muy valiosa, tanto para los investigadores, para conocer puntos en los que pueda haber mayores acumulaciones, para conocer basura que pueda estar llegando y que, aunque a nosotros nos encantaría, no podemos estar todo el día en la playa. No podemos muchas veces llevar una monitorización tan seguida o tan continua o estar en todas las playas y en todos los puntos en los que nos gustaría estar, como sí que están todas estas organizaciones que realizan muchas acciones diferentes. Entonces, esta ciencia ciudadana nos está dando muchísima información y esta ciencia ciudadana también está dando mucha información a los gobiernos, ya que los datos que se encuentran en el Mar Nova son utilizados en el programa de seguimiento también de basuras marinas, son otra fuente más de información. ¿Pero qué pasa? Que aquí nos faltan flechas. Lo que necesitamos es que realmente encontremos un círculo, que toda esta información vaya realmente fluyendo y con aplicaciones como Mar Nova que nos permiten armonizar datos con una información, una categoría como la de OSPAR, o sea, una clasificación como la de OSPAR con todas esas categorías que se utilizan, adaptada para que pueda ser utilizada por ciencia ciudadana, que pueda ser utilizada por científicos, que sea la misma categoría, que funcione igual y que además haya un feedback entre todos estos diferentes nudos o estos diferentes organismos que pueden participar en una mejor toma de decisiones, en una mejor monitorización de toda la basura que tenemos en los ecosistemas, nos puede ayudar a que toda esa información funcione mucho mejor y la toma de decisiones sea mucho mejor, teniendo en cuenta al mismo nivel
los 3 puntos. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, mejor. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad bastante más práctica. Vamos a hacer nuestra propia armonización con todo lo que penséis vosotros que va desde que veis un residuo hasta que entra en una categoría de Marnova. Vamos a hacer grupos para que podáis testar cómo de armonizado tenéis ese pensamiento con la app Marnova. Entonces, os vamos a poner en grupos sí, para que podáis en conjunto tomar una decisión de os va a salir un residuo en una foto. ¿A qué categoría de las 4 debería entrar? Entonces, ¿estáis por aquí? si vosotros sois un grupo... A ver, Sí, claro que... Bueno, tú no digas nada, no. Sí, bueno, si no... ¿Vosotros sois un grupo? Si vosotros os Sí, juntáis, sí. Entonces también vais a Vale, tener- espérate. Voy a hacer yo Sí. por atrás. Vosotros y sois otro por ahí, otro yo grupo. creo. ¿Te vas? ¿Te quedas? Vosotros por ¿Te allí, quedas? vosotros Vale, júntate pues, con ellos te puedes... Vale. y ellos allí, ¿no? Para que sea más o menos... Vais a me- tener que tomar una me decisión, liaste. una O sea, elección aquí sobre dos, tres. a dónde creeríais que Ellos va dos ese contigo. residuo. Sí, y vosotros para allí con ellos, bueno, Y juntaros ustedes como queráis. juntico. O bueno, tú para acá, que eres tú solo. Así y ella poneros y ella en círculo con como ustedes. queráis. Con ellos, con los compis. Que yo creo que Perfecto. así ya... Sí. Sí, Pues yo aquí creo que tenemos sí. el grupo 1, el grupo 2. Grupo 3, ¿no? Aquí tenéis un poco el grupo 3 Sí, y si el os grupo ponéis en 4. círculo igual, espera, movemos esto un Perfecto, poquito. 4 grupos. Así y así, os podéis poner en círculo mejor. Luego, posteriormente, tendremos un espacio también para debatir si hay algún objeto que ha habido controversia y, además, Patricia ha traído esta lista de todos los residuos que salen más en las Islas Canarias para también poder comentarlo, ¿vale? Pero vamos ahora primero a hacer el Kahoot. No sé si alguien ha jugado el Kahoot, pero es básicamente hay que elegir en el menor tiempo posible una de las 4 opciones que se presentan. Entonces, no vais a tener mucho tiempo. Os doy 30 segundos, un minuto, si estáis todos de acuerdo, si no, para que digáis una respuesta a ver si estáis en lo cierto o no. Entonces, ¿cómo identificamos este residuo? Puede ser una pieza de plástico de 2,5 a 50 centímetros, bolsas, envoltorios, palos de chuchería, otros objetos de plástico identificables o pajitas, cubiertos, vasos, tazas, copas. Venga, si os ponéis a debatir, 30 segundos. Y que alguien del grupo me diga la respuesta. Cuando lo tengáis listo, levantad la mano, cada una de las personas del grupo. Por ahí el grupo 1 lo tiene más o menos listo. Grupo Allí 2, también. ¿lo tenéis? Por ahí grupo 3 y grupo 4 lo tenéis, ¿vale? El grupo 3 lo tenéis listo. Bueno, vamos. Yo creo que pueden ir ya por grupo. Pues ¿no? sí, Sí, ya, yo creo que vale. ya. El grupo 1, ¿qué pensáis? ¿Qué opción pensáis? Otros objetos de plástico identificables. No, ellos creen que es piezas de plástico de 2,5 pieza de plástico a de 50. 2,5 a 50. La primera o la segunda. ¿Y vosotros? ¿El portavoz que diga algo? El tercero, bolsas, envoltorios, palos de chuchería. Por ahí, grupo 3. ¿Cuál? El rojo, piezas de plástico, 2,5 a 50. Y por ahí el grupo 4, piezas de plástico. Pues efectivamente es piezas de plástico 2,5 a 50. ¿Por qué no podría ser otros objetos de plástico identificables? Porque son trozos de plástico que no se identifican, no se puede ver de dónde provienen. Y obviamente no son ni bolsas, ni envoltorios, ni palos de chuchería y tampoco son pajitas, cubiertos ni tazas. Entonces, como no se pueden identificar, lo hacemos por tamaño. En OSPAR esto es lo mismo, de 0 a 2,5 centímetros, de 2,5 a 50 y más de 50. ¿Algo quieres añadir algo más? No. Que estábamos mirando que en la imagen había un soldadito, que a lo mejor por eso, ¿Ah, sí? estaba la duda puede de ser. si entraba. Segundo,
¿Qué es esto? No voy a decir qué es lo que es, sino los cuatro que pueden ser. ¿Qué puede ser? Un objeto utilizado en acuicultura, sedales, cebos, tubos luminosos, cuerdas, cordeles o redes y piezas de redes. Vale, tenemos cronómetro ya. ¿Tenéis cronómetro? Tenemos Perfecto. cronómetro. 30 segundos, ¿no? Perfecto. Para que sea un poco dinámico. En general es la fotografía. Sí. ¿Lo tenéis ya? Vale, perfecto. El grupo 1. El verde, redes y piezas de redes. Grupo 2, redes y piezas de redes. Grupo 3 también. Grupo 4, pues efectivamente, redes y piezas de redes. Es verdad que al ver una red muy grande, a lo mejor, no, aquí hay una boya, aquí hay no hay que, porque es verdad que hay boyas, pero es todo el residuo en general, que es una red, pues redes y piezas de redes, fenomenal. Vamos al siguiente, son 10. ¿Qué podría ser esto? También hay que ver el big picture. Otros textil, otros plástico identificable, cintas de embalaje, flejes, bridas o sedales, cebos, tubos luminosos. ¿Ya? Sé que hay Vámonos bastantes rápidos. cosas en la imagen, pero sería un poco lo general de lo que podría ser. Todo esto son categorías dentro de la aplicación Marnova. Esto lo podéis ver si abrís cada categoría de la app Marnova. Vosotros también podéis comentar vuestra experiencia un poco usando esto. Más o menos se puede... Sí. Una vez que ya lo tienes, las dudas que te puedan surgir. Vale, ya está. 30 Perfecto. segundos. Respuesta. Respuesta. El grupo 1, ¿cuál creéis que es? Otros plásticos identificables. Grupo 2. ¿Cuál crees la que más se acerca a lo que pensáis que puede ser? Una solo voy a aceptar una de las 4 respuestas, luego explicamos. Sí, es un todo en Sí, es general. como si estuviera enmarañado. Y... Sí. ¿Otros plásticos identificables? ¿O cuál queréis? Cintas de embalaje, flejes, bridas. El grupo 3. Sedales, cebos, tubos luminosos. Y grupo 4. Sedales, cebos, tubos luminosos. Efectivamente, en general la totalidad de la imagen son un montón de sedales enmarañados. Entonces serían sedales, cebos, tubos luminosos. Otros plásticos identificables, igual, estamos identificando que es un sedal, con lo cual no sería... O sea, Ya tenemos una categoría que lo marca, ¿vale? Otros sería si no estuviese ninguna categoría en la que nosotros sabemos lo que hay ahí, pero no hay una categoría que lo englobe, ¿vale? Pero aquí sí que vemos que son sedales y tenemos una categoría que es sedales, por lo tanto, iría dentro de Otros esa. objetos identificables... Perdón. Sí, porque en general es una maraña de sedales. Por ejemplo, otros objetos identificables sería un mechero. Un mechero no tiene una categoría propia dentro de Marnova. Un bolígrafo. Un juguete. Un juguete. No hacemos filosofía del residuo. Si hemos cogido un sedal, es un sedal. Si hemos cogido... Claro, porque a lo mejor en el sedal hay un anzuelo y entonces... que lo ponemos en metal. Un sedal es un sedal, aunque tenga un trocito de cuerda tal. Los sedales son, vosotros en vuestra experiencia cogiendo sedales, vienen muy enmarañados y con muchas cosas de por medio. Claro. Sí, hay veces que sí que lo puedes igual separar un poco y ahí tal, pero hay veces que es tal conjunto, tal maraña que no puedes ponerte a separar cada cosa. Sí, hay que evitar hacer filosofía del residuo. Ten en cuenta que lo que predomina. Claro, ten en cuenta que en esta imagen lo que se ve fuera del sedal es una lata y una garrafa, que probablemente la puedas sacar e identificar como... Bueno, pero que la puedes contabilizar, ¿no? En este caso, tú cuando lo ves dices es un sedal. De todas formas, ahora después vamos a tener espacio para debatir con las fichas que ha traído Patricia. Siguiente residuo. Tampoco voy a decir... Es que puede ser un envase de comida y cosmético, caja y fragmento de caja, embalaje industrial o bolsas de la compra, comida, congelados. Esto entiendo que a lo mejor hay que haber manejado un poquito la app para poder verlo, pero ahora lo debatimos. Bueno, yo creo que aquí lo tienen por claro. Ahí. Sin filosofía. Sin filosofía. Embalaje industrial. El grupo 2. Grupo 2, embalaje industrial. Grupo 3, embalaje También. industrial.
efectivamente, es un saco de rafia. Dejo a las expertas canarias que expliquen el porqué de esta pregunta. Bueno, los sacos de rafia, ¿vale? Que son los sacos estos que se utilizan en todo. No sé si igual alguno lo habéis visto, pero el material es muy parecido al de las bolsas del Mercadona o estas reutilizables que se venden ahora, ¿vale? Aquí llegan muchísimos. Aparte de que se utilizan muchísimo en cada vez más, pero además aquí tenemos un problema bastante grave con estos residuos, bien que llegan a la playa, bien que sobre todo nos hemos dado cuenta que están enmayando a muchísimos animales, principalmente tortugas, ¿vale? Es un residuo que aquí en Canarias tiene muchísimo impacto y que cuando nos pusimos además a trabajar vimos que el Mar Nova no estaba categorizado, incluido dentro de ninguna categoría específicamente. No aparecía en ninguna limpieza de Canarias y no nos lo creíamos. Era imposible que en todas las limpiezas que había de Mar Nova en Canarias no hubiese sacos de rafia. Imposible. Hablamos con ellos, posiblemente sí que hubiese, pero estuviese escondido dentro de otras categorías que cada uno, pues hay gente que lo pondría en bolsas de plástico, gente que lo pondría en otros, gente que tal. Ahí tuvimos ese feedback del que hablábamos antes, hablamos con Beatriz y le dijimos, oye, hay este problema, ponedlo en alguna categoría, especificarlo para que quede registrado ahí y los podamos localizar. ¿Vale? Y de ahí y esa es la magia de la armonización de datos y el hablar pues, con este tipo de problemas. Sí. Ahora en embalaje industrial en el Mar Nova, entre paréntesis pone saco de rafia. Ahora ya sabemos que cuando en Canarias aparece un saco de rafia va a estar ahí expuesto, si no, si usáis Mar Nova siempre en observaciones se puede poner, he encontrado un saco de rafia con una tortuga, pues en cualquier cosa, pero gracias a la armonización de datos podemos saber qué tipo de sacos de rafia, dónde se están encontrando, por eso es importante y por eso el porqué de poner un saco de rafia en una de las preguntas. Vamos con la siguiente. Este es un residuo muy específico que a lo mejor algunos conocéis, otros no conocéis y que ¿qué puede ser? Cintas de embalaje, también fleje o brida, otros objetos utilizados en acuicultura, piezas de plástico de 2,5 a 50 centímetros u otros objetos de plástico identificables. Os dejo unos segundos para debatir porque esta entiendo que es un poco complicada. ¿Vosotras aquí encontráis mucho este Aquí objeto? se encuentran y de hecho te tengo que comentar ahora cuando digan lo que es una cosa que nos pasó que pensaba comentarte en la siguiente reunión que tuviésemos. Vale. Ya, aprovecho. O sea, sí, es uno de los artículos que más encontramos y, bueno, creo que tienen un ejemplo también en la Expo Hayo, en la que hay varios Efectivamente. ejemplos de esto. Hay un ejemplo fuera que luego si queréis ir a mirar es el ejemplo de este residuo. ¿El grupo 1 lo tiene claro? Objeto utilizado en acuicultura. Grupo 2 igual, grupo 3 igual y el grupo 4 efectivamente es un palo de batea que se utiliza para cultivo de mejillón. Exacto, sí, y aquí llegan, bueno, a Gran Canaria no tanto, en Fuerteventura yo creo En que Fuerteventura llegan más. un montón. Cuando empezamos a recopilar todos los datos, al principio no teníamos muy claro qué era y dónde clasificarlo. Porque, bueno, tú ves el palo y piensas, pues, un trozo de plástico de tal tamaño a tal tamaño, ¿no? Y, sobre todo, pues, con gente que no... tengan en cuenta que hay mucha gente que participa dentro de esto que no está metida en la rama de la gestión de los residuos ni está metida en todo el tema de los residuos marinos. Entonces, plástico, pues, es plástico. No le doy más vuelta. Pero sí que vimos que había una continua entrada de este tipo de residuos, que además llega muchísimo a Fuerteventura. Estamos siempre en todas las limpiezas, se encuentran entre 5 y 10 de estos, incluso más, depende de la playa. Y bueno, luego ya vimos que era una parte de la batea de Mejillón, de la Xunta de Galicia. Además, muy curioso porque no solo nos ha llegado recalcar esto, de la Xunta de Galicia, pues lo recalco, o sea, esto se encuentra aquí también, pero que en toda España, sobre todo en Galicia, hay muchísimo de este tipo de residuos. Sí, exacto. No, pero decía que lo curioso también es que ha llegado esto y ha llegado también la etiqueta de la Xunta de Galicia, Fondo Europeo Marítimo Pesquero, bateas de Mejillón. O sea, ver, más sí, claro, sí, más sí, identificado no ha podido estar. Sí, pues nada, vamos a pasar al siguiente residuo, ya no sé cuántos quedan. Este también para el entorno de Canarias es bastante conocido, que puede ser un bidón de más de 25 litros, un envase de aceite de motor, un embalaje industrial o un envase de limpiador. O sea, os habéis quedado súper callados. Se va a pillar. Yo creo que puede ser un poco complicado si no estás acostumbrado a hacer limpiezas. ¿Hay algún grupo que lo tenga claro ya desde el principio?
Creo que no. Ninguno. Sí, allí creo que el 3 lo tiene claro. Vale. ¿El 3 lo Ya, tiene claro? estamos. Bidón de Bidón. más de 25 litros, bidón de más de 25 litros. ¿Bidón? No, él no lo tiene claro. No filosofía del residuo. No es filosofía del residuo. ¿Cuál escogéis? Bidón de más de 25 litros y el grupo 4. Esa misma. Efectivamente, es un bidón de más de 25 litros que también aquí se encuentra muchísimo como boyas. Sí, bueno, en el Las caso más, las las boyas garrafas suelen ser más. más pequeñas, que tienen también un ejemplo en las Pojallo. Sí que se encuentran muchísimos, se usan también como boyas y también hay una gran cantidad que se encuentra cuando el tráfico de migraciones es mayor en las islas, sobre todo en Fuerteventura, cuando ha habido una época muy grande de pateras, aunque sea en otras islas. En Fuerteventura aparece mucho como basura flotante y en las costas, y además nos llega a aparecer directamente pues, con la gasolina y con todo dentro. Sí, efectivamente. Sí, entonces tiene Efectivamente. dos funciones. Se ha encontrado como boya con unas artes de pesca y se ha encontrado como envase de gasoil o de lo que sea de la propia inmigración. Bueno, pues una de las últimas preguntas, no sé si será la penúltima, es un residuo que todos conocemos, yo creo que todos hemos visto y hemos tocado alguna vez, pero ¿cómo se clasifica en Mar Nova y por ende también cómo se clasifica en OSPAR? Piezas de plástico de menos de 2,5 centímetros, espumas, esponjas, corcho o embalaje industrial. Aquí hay que tener muy en cuenta también las categorías. Las categorías me refiero a plástico, papel cartón, madera trabajada, metal, Vidrio. vidrio, ese tipo de cosas. ¿Tenéis por aquí algún resultado? Estás debatiendo. ¿Alguna idea? Esta es complicada, ¿eh? También puedes decir, ¿estás entre cuál? Entre esas dos. Entre esas piezas dos. de plástico y espuma y esponja. ¿El grupo 2? Entre pieza de plástico y embalaje industrial. Vale. Aquí, esta, como es difícil, se pueden elegir Sí. dos. Vale. El grupo 3. Embalaje industrial. Embalaje Y en el industrial. grupo 4. Espumas y esponjas. Bueno, pues en este caso son piezas de plástico de menos de 2,5 centímetros y lo vamos a razonar. Espumas y esponjas es el típico, bueno, no sé explicarlo, pero es la típica espuma que tú lo aprietas con las manos, ¿vale? Claro. claro. Esto al final son piececitas de plástico. Entiendo que también lo puedes aplastar con las manos y muchos lo llamamos espuma y además también lo llamamos corchos, por eso que hemos puesto corcho, pero el corcho es el corcho de madera del vino, por eso lo de la categoría Claro. madera. Corcho blanco no Es poliespanos, aunque lo llamemos técnicamente, así, claro. realmente... Claro, por eso es lo que decía Beatriz, ¿no? Que ahora que vais a tener una chuleta, vais a ver que, claro, si tú ya ves en qué categoría está, si ves que el corcho está en madera, el corcho blanco no No lo Corcho piensa. ya no blanco, te entra. claro. La palabra técnica no es corcho blanco. O sea, Claro. OSPAR no reconoce corcho blanco como ítem específico. Eso es una cosa que nosotros coloquialmente lo llamamos así, pero Claro. no es el nombre del ítem. Por eso de ahí la confusión. Exacto. Y embalaje industrial efectivamente puede ser parte de un El embalaje embalaje industrial, industrial. pero el embalaje industrial es el envase industrial. Esto se recoge dentro de piezas de menos de 2,5 centímetros. De todas formas, luego vamos a tener oportunidad de debatirlo también con la chuleta, como dice Patricia. Y ya creo que esta es la última. ¿Qué sería esto? Que también tenéis un ejemplo buenísimo fuera, no sé si lo habéis visto, pero creo que es el mismo de la foto. ¿Qué sería? Una caja para pescado, un objeto utilizado en acuicultura, otros objetos de plástico identificables o redes y piezas de redes, nasas, alcatruces. Por ahí tienen ya una respuesta. ¿Qué es? Nada. Redes y piezas Vale, de la verde. redes, nasas, alcatruces. Claro, esto La depende verde. mucho si ya la has visto en persona antes o no. O no.
Se nota quién lo ha visto. ¿El grupo 2 tiene una respuesta? Ya, la última pregunta. El verde, redes y piezas de redes, nasas, alcatruces. Lo mismo el grupo 3 y lo mismo el grupo 4. Efectivamente, esto es una nasa, la podéis ver fuera, que ahí está. Y en el caso de Canarias, contadlo vosotras. No sé si se encuentra en grandes cantidades o este tipo. Sé que hay muchas para pulpos. Sí, claro. Que también para entraría pulpos dentro. aparecen para morenas también. morena. Para las gambas aparecen, luego algunos rudimentarios que se hacen con saco de rafia Exacto. y demás. Pero bueno, ahí hay una concentración un poco más pequeña de este tipo de Sí, NASA no es tan en comparación habitual. con otras comunidades. Exacto. Pero sí es verdad que si tenemos que ver dentro de esa categoría de redes, piezas de redes, nasas y alcatruces, encontraremos más alcatruces para pulpos y redes y piezas de redes que este tipo Pero de nasas. entrarán dentro de esta categoría. Pero entrarán redes dentro de esta y piezas categoría. de redes, nasas, alcatruces para pulpo, objetos utilizados en acuicultura sería más pues los palos de batea que hemos visto antes. De ahí la diferencia que queríamos remarcar con esta pregunta. Y la última pregunta. La última pregunta. Esta es fácil. ¿Qué es un semillero de poliespan, boya y flotador, corcho o pieza de plástico de más de 50 centímetros? El grupo 1, ¿qué respuesta tiene? Boya. Boyas y flotadores. Grupo 2, boyas y flotadores. Grupo 3, boya. Y grupo 4 también, efectivamente, es una boya. No es un corcho, porque no es para lo que se pone el vino, aunque mucha gente diría que es un corcho. Y piezas de plástico de más de 50 centímetros, lo mismo. Como hay una categoría específica en Mar Nova, no entraría dentro de piezas de plástico porque se puede identificar. Y, Pues no, Joder, pues sí que ¿cuántas quedaban has puesto? preguntas, sí. Esta sí que es la última, esta hay que tener muy en cuenta también las categorías, que serían otros objetos relacionados con la agricultura, caja para pescado, caja y fragmento de caja o caja de madera. Como veis, aquí hay 3 tipos de cajas y obviamente eso es una caja. ¿Pero qué tipo de caja es? También hay que tener muy en cuenta en qué categoría se engloba. Vamos. No sé si el grupo 4 que estoy viendo por ahí ya lo tiene claro. El grupo 4, ¿qué piensas? Es que siempre empezamos por el grupo 1. La verde, caja de madera. La verde, caja Es de trampa, madera. trampa. Caja de madera el grupo 2. ¿El grupo 3? Otros objetos relacionados con agricultura, que es para ti la primera, o caja de madera. ¿Y por aquí? Caja de madera, efectivamente. La caja para pescado está dentro de la categoría de plástico, con lo cual esta es una caja de madera, obviamente, entra dentro de la categoría madera trabajada. Igualmente en Mar Nova, y como en todos los protocolos internacionales, la madera natural no entra dentro de los objetos identificables, solo entra la madera manufacturada por el hombre. Es súper importante eso, porque muchas veces en los arrastreros traen trozos de madera pues que vienen de la corriente, pero que son trozos de árboles y eso no entraría dentro de las caracterizaciones. Y ellos no se dan cuenta también si lo tenemos que explicar. Y muchísimas gracias. Ahora vamos a repartir... Déjame... Ya, sí. Yo Coger un reparto otra. poquito. En realidad... Vale, sí. porque le vas a repartir a todos. Sí, no. Nada, o sea, esto uno por simplemente grupo, para ¿no? que debatáis Uno entre por grupo, vosotros. ¿no? Estos son los objetos que más Sí. aparecen en Canarias. En Canarias. Voy a ir por ahí. Vale, Uno es este basura ese- en playas y otro es basura flotante. Una es basura en playas, que es Exacto. esta. Este Os es voy el a dar flotante, unas es cuantas verdad, si ¿no? queréis. Sí. Vale. Y otra es basura flotante. ¿Te Y dejas esos todo? son fotos Deja ahí. verídicas de lo que se encuentran en Déjame las alguno costas de canarias. playas, Sí. porfa. Sí. A ver. Aquí tenéis los de playas. Vale, aquí estos son los de playa. Y bueno, ¿vale? ya esto ya es el Otros final de la más sesión. de Quien se flotantes. quiera quedar debatiendo aquí puede. Sí. Y Pero si también, no, fijaros, ¿no? Estamos hablando de armonización. Si simplemente entre grupos de 5 o 6 personas ha habido alguna de las categorías en las que ha sido complicado o no habéis llegado a un consenso completo de qué categoría por el otro lado tenéis los sería un objeto,
¿vale? El reto que tenemos es que todas esas bases de datos enormes que tenemos de Marnova, Ministerio, OBAM, investigación, intentar llegar a un consenso entre todos de agruparlas, de utilizar la misma metodología y de poder compararlo entre un montón de sitios y de cómo hacerlo. Nada, es simplemente ya es el final de la sesión. Si queréis debatirlo, si ha habido alguna persona que tenía otro tipo de idea, alguna duda. Pero muchísimas gracias. No dejamos espacio entre cada exposición para preguntas, pero si alguno tiene alguna pregunta ahora o quiere debatir algo o tiene una duda de, oye, pues mira, yo esto realmente creo que va en otro lado, no sé, pues se debate. O sea, esto realmente, aquí estamos hablando de Marnova porque tenemos a Beatriz, hay otras aplicaciones, todas lo ideal es que sigan el mismo, la misma metodología o la misma clasificación, ¿no? Y que después todos esos datos, pues igual que hace Marnova, se canalicen hasta Europa y que luego se haga algo con ellos, que no sea solo coger datos por coger, me refiero. Exacto. Dime. Sí. Una pregunta que tenía yo en ese sentido. Aparte de armonizar e identificar qué está llegando a las costas, también la aplicación puede enlazar la gestión de cada tipo de residuo clasificado. O sea, si yo me encuentro un residuo que lo logro clasificar en Marnova, que me diga, pues deposítalo en... El circulito, mira, si te fijas ahí, el circulito que hay alrededor de cada uno y por detrás el puntito es el contenedor al que va y eso aparece en Marnova En también. Marnova, en la app, aparece cuando tú estás caracterizando residuos, te aparece el nombre del ítem, al lado una foto y alrededor un redondel con un color. igual Y que dependiendo aquí. del color te indica a qué tipo de contenedor tendrías que depositarlo. Y al final del todo tienes la opción categorizada para que pongas los kilos si has llegado a pesar. Y ahí vas a ver el color, pues el blanco que es punto limpio, está aquí abajo. amarillo es contenedor, Exacto. entonces igual que aquí. Entonces tú ya vas asociando los colores a un contenedor, ¿no? A una gestión. Porque habrán algunos que será un problema, por ejemplo, Claro. peligroso, Exacto. manipular por Punto limpio, Claro, todos entonces- esos que son peligrosos, no sé qué botes de pintura, tal, al blanco punto limpio y ahí es donde están clasificados. Y el resto, pues contenedor amarillo, contenedor gris, El contenedor resto, verde. el que sea. Pero sí, te da eso, igual que aparece aquí en la aplicación, te aparece el circulito para saber a qué contenedor va. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Que tiene plástico. Arresto porque sería una mezcla de Sería papel una mezcla. cartón y de plástico. Arresto, contenedor gris, resto. Sí, lo pone abajo. No, el delante. Ah, no, a ver, espérate. En Es que a lo flotantes mejor sale. estás viendo A en ver. flotantes. Tienes el dedito justo en resto. Contenedor resto. Ah, dice al revés. A ver. ¿Contenedor resto o contenedor otro? Sí. Ahí. Ah, esto. ¿Dónde No lo te estaba clasificas? En pillando. otros objetos identificables, porque Sí. obviamente esto es una ficha de identificación, pero no está clasificado como un ítem concreto. Entonces iría a otros objetos identificables, como un boli, un mechero, un juguete, como decía Bárbara. Exacto. ¿Alguna otra pregunta de Vale, y identificación? fíjate, Alberto, que habíais tenido la duda con la caja, por ejemplo. Es lo que decíamos, viendo las categorías, es mucho más sencillo, porque si te fijas, otros agricultura lo tienes en la categoría de plástico. Por lo tanto, esa caja que era de madera, ya digamos que esa opción te la quita, ¿no? Una vez que ya tienes la chuleta esta, como nosotros decimos, pues La de agricultura. Sí. Sí. Sí, que es la que... Los objetos utilizados en agricultura también en arrastreros se encuentran muchas telas de agricultura, sobre todo en la parte de Murcia, en la parte de Almería, que es donde más utilizan, ahí se encuentra muchísimo residuo derivado de la agricultura y entra ahí. Todo depende de qué tipo de recogida estás haciendo, si playas, barcos arrastreros, que es fondo marino, buceadores o flotantes, encuentras un tipo u otro y también en qué tipo de área te encuentres, Claro. en la parte de agricultura de Murcia y Almería, en la parte de las Canarias. claro, no tiene nada que ver. Entonces, también por eso nosotros aquí lo que pusimos aquí, porque la idea de este material nosotros se lo estamos repartiendo a organizaciones que hacen limpiezas, ¿no? que en los talleres que hacemos de Indicit,
Entonces, bueno, ahora lo tenemos que rehacer, ¿no?, con más información, pero era un poco... Porque al final, aunque Marnova está muy simplificado, ¿no?, ya tienes, ¿cuántas son? 60 categorías, si no las 100 y pico que tienes en OSPAR, pero es cierto que hay muchas que aquí en Canarias no aparecen en ninguna limpieza, porque son objetos que no aparecen, o igual aparece uno por ahí perdido. Pero pasa lo mismo cuando estamos en Coruña, muchísimos objetos no aparecen y en Coruña aparecen muchos concentrados. En la parte del Mediterráneo igual, los que aparecen en Coruña no aparecen en el Mediterráneo. Claro, entonces está genial que tengas toda esa clasificación, pero lo hicimos así para intentar facilitar a todas estas organizaciones, ¿no?, el decirle, mira, principalmente vas a encontrar estos 15 o estos 20, que puedes encontrar más, ¿no? Pero lo más habitual, y ya, si ya les dices, sobre todo van a ser 20, ya como que, vale, no son 60, son 20, ¿no? Son 20 objetos, lo que todo, y luego si veo alguna cosa que no está aquí, ya me voy a la lista y miro a ver qué es lo que es, ¿no? Pero es más sencillo el hacerlo así, porque creo que son 18 en el de playa, si no recuerdo mal, lo que aparece ahí. Con esos 18 objetos nada más, creo que eran como más del 85% de los objetos totales que se habían recogido en Canarias. Por lo tanto, prácticamente es lo que vas a encontrar en una limpieza, ¿no? Aunque luego puedas tener alguna cosa un poco más diferente, que bueno, te vas a la lista y lo buscas. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación.